cualquier hecho que suceda en el mundo. El hecho de que yo me convierta a otra religión es solo una consecuencia de la mezcla de estas cuatro fuerzas. Las fuerzas son gravitacional, electromagnética, nuclear débil y nuclear fuerte. Y hay teorías que dicen que la gravitacional no existe. La fuerza gravitacional es una consecuencia de la curvatura del espacio. Entonces quedarían tres. Entonces, para estudiar el universo y para estudiar la física, yo solo tengo que aprenderme tres fuerzas. Es así de sencillo, es así de bonito como resume todo la física. Listo. Ahí están en el orden de fortaleza. La más débil de todas es la gravitacional. La segunda más débil es la electromagnética. Hasta hace 200 años se creía que eran fuerzas distintas, que el magnetismo y la electricidad obedecían a causas distintas. Y no, ya se sabe que son una sola. De hecho, ya se lograron unificar la fuerza electromagnética y la fuerza débil, la fuerza nuclear débil. Y era el tema en el que estaba trabajando Einstein cuando murió y que todavía no lo han solucionado, que es lograr la unificación de todas las fuerzas en una sola. Es decir, una sola fuerza que a veces se comporte como electromagnética, que a veces se comporte como nuclear. Todavía es una hipótesis, todavía no ha sido comprobado y todavía no se ha aclarado cómo se relaciona eso. Bueno, las primeras dos, las más débiles, gravitacional y electromagnética, decaen con el cuadrado de la distancia. Eso es lo que dice la ecuación esa que está a la derecha. Esto no es un símbolo igual, es una letra alfa. ¿Qué quiere decir? Que si yo pusiera aquí un símbolo igual, tendría que poner un factor de conversión para que las unidades de la izquierda y de la derecha sean iguales. Entonces, podemos decir que esta letra alfa quiere decir que lo de la izquierda es directamente proporcional a lo de la derecha. Es decir, las unidades van a ser distintas, pero a medida que este crezca, este también crece. O sea, si es el doble de la fuerza, entonces es el doble de este fraccionario. ¿Listos? Entonces, aquí dice, la fuerza es directamente proporcional a este fraccionario, por lo tanto es inversamente proporcional al denominador. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué es eso? Que la fuerza sea inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. El dibujito lo explica. Este es el planeta Tierra y esta es una nave espacial que está a esta distancia de la Tierra. Esa nave sufre cierto peso, llámenlo como quieran. Los gringos al peso lo miden en libras fuerza. Nosotros los que usamos el sistema internacional lo medimos en newtons. Entonces digamos que el peso de mi nave es una fuerza que son, por ejemplo, 100 newtons. Si la nave está al doble de la distancia, ese peso es 4 veces más chiquito, o sea, 25 newtons, la cuarta parte. Si la nave está al triple de la distancia, ese peso es 9 veces más chiquito, o sea, 11 newtons. Entonces, miren la relación. Al doble de la distancia es 4 veces más chiquito. Al triple de la distancia es 9 veces más chiquito. ¿Sí se dan cuenta que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia? Si fuera la distancia 10 veces mayor, esa fuerza sería 100 veces más chiquita. ¿Sí? El cuadrado de 10 es 100. Entonces es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esa regla solo la cumplen las dos primeras, gravitacional y electromagnética. Eso de que sean más chiquitas con el cuadrado de la distancia. La fuerza nuclear fuerte, que es la más fuerte de todas, decae con la séptima potencia de la distancia. Eso quiere decir que al doble de la distancia es 128 veces más débil. Fíjense, aquí la distancia no fuera la distancia inicial, sino el doble. Entonces, 2 a la 7 es 128, ¿sí? 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 7 veces es 128. Entonces, la fuerza sería un 128avo de la original. Entonces, la fuerza nuclear fuerte, aunque es la más fuerte, les gana a todas, a una distancia muy chiquita, ya no hace mucho, porque ella decae con la séptima potencia de la distancia. Hasta ahí, ¿qué tan claros vamos? No mucho. Nos falta averiguar, bueno, por ejemplo, esa es la razón por la cual no estamos habituados a la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte se vuelve débil con distancias muy chiquitas y nosotros somos muy grandes. Nosotros estamos habituados al magnetismo. Ustedes los que tienen pelo que peinarse,
Si se pasa una peinilla varias veces, como que imantaron la peinilla. Y después esa peinilla puede, al estar cerca de un papel, levantarlo. ¿No? Estamos habituados al electromagnetismo. Funciona en nuestras distancias, en nuestro tamaño. Estamos súper habituados a la gravedad. Cada rato nos tropezamos y caemos. No estamos tan habituados a la fuerza nuclear fuerte y a la fuerza nuclear débil porque actúan a distancias muy chiquitas. ¿Y por qué actúan a distancias muy chiquitas? Por lo que acabo de mostrar de la relación con la que decaen. Bueno, ups, qué bonito. Bueno, sigamos. Este es el modelo del átomo, no me acuerdo quién. Rutherford, no sé, ayúdenme con eso. Thomson, no sé. No, Thomson era el del pudín, era muy básico. Sí, creo que este es Rutherford. Entonces tenemos a los protones y los neutrones en el núcleo y los electrones dando vueltas alrededor. ¿Sí? Bueno. Los protones y los neutrones son 2000 veces más pesados que los electrones. Ese es el motivo por el cual los protones y los neutrones están en el centro quietos, mientras son los electrones más livianos los que dan vueltas alrededor. Protones y neutrones se atraen. Ustedes saben que con las fuerzas electromagnéticas, si son de diferente signo, hay atracción, y si son del mismo signo, hay repulsión. Por eso los electrones giran alrededor de los protones, es decir, como que caen hacia ellos, pero cuando están muy cerquita, entonces van muy impulsados y no alcanzan a tocarlos y siguen derecho. Y otra vez están en ese giro alrededor del núcleo que realmente no tiene esta forma como de elipse. Si quieren, eso lo vemos después. En el caso de los planetas, tiene forma de elipse, pero el cuerpo atractor está en un foco, no en el centro. También vamos a ver más tarde si todo eso, hoy, pero más tarde. Entonces, si las fuerzas del mismo signo se rechazan, ¿qué es lo que hace que los protones, que son positivos, estén pegados en el núcleo? Supongan, arriesguense. Protones y electrones se acercan. Eso hace que el átomo esté unido, que los electrones no se vayan lejísimos. Pero electrones con electrones se rechazan. Eso hace que en su baile alrededor del núcleo del átomo no estén muy junticos. Listo. Protones y protones, al ser de la misma carga, se van a rechazar. Y si se rechazan, ¿por qué no estalla el núcleo y se va a cada protón por donde por donde se le da la gana? ¿Qué es lo que hace que los protones estén junticos? Una fuerza más grande. ¿Cuál fuerza? La nuclear. Esa que decae con la séptima potencia de la distancia. Esa que a una distancia más grande que el núcleo de un átomo ya no hace nada, porque es muy débil. Ella es más fuerte, pero a esas distancias. A distancias grandes es más débil. ¿Cuál es la distancia en la cual todavía les gana? Un angstrom. Esto es una A con un circulito encima, un angstrom. ¿Y qué es un angstrom? 10 a la menos 10 metros. O sea, 1 sobre un 1 con 10 ceros, un 10 mil billoneavo de metro. ¿Sí? ¿Listos? Entonces, esa fuerza es más fuerte que la eléctrica y por lo tanto los protones permanecen unidos. Pero a esta distancia, a una distancia mayor que el núcleo de un átomo, esa fuerza ya no hace nada. Ya le ganan la electromagnética y las otras. ¿Listos? ¿Vamos claros hasta ahí? Bueno. Entonces, ¿de qué estamos hechos? Tejidos, etcétera. Eh, Proteínas, que son moléculas muy grandes. ¿Y de qué están hechas las proteínas? De moléculas chiquitas. ¿Y de qué están hechas las moléculas? De átomos. ¿Y de qué están hechos los átomos? Electrones, protones y neutrones. Los neutrones tienen más o menos el mismo tamaño de los protones, pero su carga es neutra. ¿Y de qué están hechos los electrones, los protones y los neutrones? De partículas elementales. ¿Y de qué están hechas las partículas elementales? Y ahí ya los físicos están discutiendo. Unos dicen de protones y otros dicen no,
Las elementales son los ladrillitos más chiquitos del universo y no se pueden partir. Hawkins, el de las sillas de ruedas, mostró a palabrazos que tiene que haber unas partículas que sean las más chiquitas, que no son divisibles. Ladrillos a partir de los cuales esté hecho el universo y esos ladrillos no puedan ser divididos en ladrillos más chiquitos, pero todavía no se sabe cuáles son esos ladrillos. Vamos en las partículas elementales, pero no sabemos si las partículas elementales son esos ladrillos o están hechas de ladrillitos más chiquitos. Entonces, vamos a hablar de las partículas elementales. Las partículas elementales se pueden subdividir en dos grupos, quarks, y son solo 6 quarks, y leptones, y son solo 6 leptones. Y nadie sabe por qué son solo esos 6, y nadie sabe por qué son solo esos 12, y nadie sabe por qué están relacionados. Hay una relación entre ellos. Eso es muy bonito, filosóficamente eso es muy bonito. El matemático se inventa mundos, se inventa cosas que tienen unas reglas para relacionarse entre ellas. Él hace literatura. Luego llega el naturalista, que puede ser físico, biólogo, químico, y se pregunta la realidad a cuál de esos modelos que el matemático se inventó se parece. Entonces, estos modelos ya existían hasta que los matemáticos, perdón, hasta que los físicos en sus laboratorios empezaron a descubrir que la realidad se parecía a eso. Entonces, los quarks fueron inventados mucho tiempo antes de que fueran descubiertos. Y hay cosas que se descubren rápido, como el bosón de Higgs. Es decir, el señor Higgs tuvo el privilegio de poder inventarse su partícula y estar vivo para cuando por fin en el acelerador de partículas demostraron que su partícula existía. Eso no le pasa a un científico vivo que alcance a ver demostradas sus teorías mientras aún vive. Bueno, los quarks vienen en 6 características: el quark up, el quark bottom, el quark strange, el quark down, el quark charm y el quark top. Son nombres, no tienen nada que ver con su comportamiento. Ya los científicos se aburrieron de nombrar las cosas en latín. Eso era hace 100 años. Después las empezaron a nombrar en inglés y después ya no tenían nada que ver con nada. Entonces, a las partículas elementales se les habla de una característica de ellas que se llama color y otra que se llama sabor. Pero son tan chiquitas que ahí ya no tiene sentido hablar de luz, entonces no tiene sentido hablar de color, y mucho menos de sabor. Pero pues digamos que los físicos ya son más entretenidos para hablar cosas que hace 200 años. Bueno, los leptones, entonces tenemos al electrón, al muón o partícula mu, al tauón o partícula tau, y al neutrino que se parece al electrón, se llama neutrino electrónico. Al neutrino que se parece al muón, se llama neutrino muónico o neutrino mu, y al neutrino tau. Listo. Cuando los quarks se juntan entre ellos, forman hadrones. Esto no entra palitos, pero chévere. Y bueno, y los bosones están hechos de hadrones y de partículas elementales. Los quarks se llaman así porque no podían ser, no aparecían solos, solo aparecían cuando estaban unidos, de a dos o de a tres. Entonces al señor que los descubrió, que murió hace poquito, Murray Gell-Mann, pues los tuvo que bautizar de alguna manera y se basó en una obra, en un libro, Finnegan's Wake, donde hay un poema que se llama Three Quarks for Mr. Mark, 3 quarks para el señor Marquardt. Entonces, ¿qué son los quarks? Esas cosas que no son ni tercios ni cuartos. Entonces, por eso los llamó quarks. La literatura y la física se juntan de forma interesante. Bueno, dentro de esas partículas elementales, tenemos unas que tienen masa y otras que no. Las que no tienen masa tienen energía. Entonces, para entender eso, veamos una metáfora. Billar.
¿Han jugado billar? Ninguno. Es placentero el billar. Imagínense que tenemos dos bolas de billar. Imagínense que tenemos dos bolas de billar. Ah, no tengo bolas para mostrar. Ok, pero tengo puntas de esferas. Imagínense que tenemos dos bolas de billar. Eh, ¿Listos? Esta es la que está quieta y esta es la que llega y la choca. Después del choque, la que estaba quieta se empieza a mover, pero la que llegó a chocarla se queda quieta. Imagínense que de verdad nunca se tocaran y que la que está en movimiento, me perdí. Esa es la cámara acá, listo. La que está quieta no carga a nadie y la que está en movimiento carga a una partícula que es la responsable del movimiento, a la partícula que lleva la energía cinética. Cuando están cerquita, la partícula de la energía cinética brinca desde la que está en movimiento hasta la que está quieta. Y a partir de ese momento, como brincó, ya no está en la que se estaba moviendo y por lo tanto la que se estaba moviendo se quedó quieta porque ya no tiene energía cinética. Y llegó la partícula después del brinco a la que estaba quieta, que ahora se va a empezar a mover porque ya tiene energía cinética. Así son ese es un modelo, una metáfora para explicar las partículas que tienen energía y las que tienen masa. Entonces, las que tienen energía viajan dentro de las que tienen masa. Y la interacción entre dos partículas se da cuando una de estas partículas energéticas brinca desde una de las que tienen masa hasta otra de las que tienen masa. ¿Listos? Bueno, dentro de las que no tienen masa, dentro de las que solo tienen energía, están los bosones Gauss. Y hay un bosón Gauss responsable, asociado a cada una de las fuerzas fundamentales. Entonces tenemos 4 bosones Gauss. El gluón es el responsable de la fuerza nuclear fuerte, la que mantiene unidos los protones dentro del átomo. Los bosones W y Z son los responsables de la fuerza nuclear débil. El fotón es el responsable del electromagnetismo y el gravitón no existe. El gravitón todavía es modelo. No han logrado demostrar que exista. De pronto existe. El gravitón es el responsable de la gravedad. Pero, como les dije, hay una teoría que dice que la gravedad no existe, que es algo que aparentemente es una fuerza porque es el espacio curvándose. Bueno, creo que ya no tienen por qué soportar más información acerca de partículas elementales. Me dicen si quedan dudas al respecto. Es un tema muy interesante y bastante inútil, como la gran mayoría de las cosas en ciencia.